Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la ciencia, nuestras charlas que tenemos cada martes y jueves. Y en esta ocasión hemos invitado al doctor José Luis Lee, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Buenos días, José Luis, gracias por atender la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme a mí a poder compartir con ustedes. Sí, la maqueta que va y la maqueta que viene. Como me acuerdo que cuando yo estaba en el primer piso, siempre me tocaba ver la construcción de una maqueta que año tras año se iba completando y de repente cambia el tema, ¿no? Sí. Y te vas a San Gregorio. Y de eso vamos a hablar ahora, del proyecto que has desarrollado en San Gregorio Atlapulco, luego del sismo de 2017. Pero antes de que empecemos, me gustaría dar una pequeña semblanza de tu trayectoria. Hiciste la licenciatura, la maestría y el doctorado en urbanismo, pero primero la licenciatura y la maestría en arquitectura en la UNAM, donde saliste bastante bien librado, con mención honorífica y todo. Eres profesor de las licenciaturas en diseño de los asentamientos humanos, que así se llamaba antes, y ahora planeación territorial, y en arquitectura, y también das clases en el posgrado en Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco. José Luis Lee es responsable del área de conocimiento, teoría e historia críticas del posgrado de CIAT de 2021 a 2023, miembro del área de investigación del proyecto urbano, Ciudad Alternativa y Desarrollo Sustentable del Departamento de Síntesis Creativa de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Has publicado 12 libros colectivos, 38 artículos de revistas relacionadas con la ciudad y sus barrios, el paradigma morfogenético del diseño sustentable, y proyectos de regeneración urbano-arquitectónica en la Ciudad de México. Recibiste el premio Francisco de la Maza por el primer lugar en investigación, participación colectiva correspondiente al campo del rescate, restauración, conservación y difusión del patrimonio urbanístico y ciudades históricas. Este fue un concurso convocado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH en 1991 y recibiste el premio a la docencia en 2014, pero también fuiste jefe de departamento, ¿no? Sí. Del Departamento Métodos y Sistemas, No, ¿no? De síntesis creativa. No sé por qué yo siempre te ubiqué en Métodos y Sistemas, pero eres de síntesis creativa. Es que casi en los de métodos están muchos arquitectos, ¿no? Y quizá por eso la mayoría sí mi está confusión. Ya. Entonces, pues bienvenido. Y en esta ocasión decía yo que vamos a hablar del proyecto Arquitectura, Planeación en San Gregorio Atlapulco. Cuando vino el 2017, que se dañó este lugar dentro de Xochimilco, que es patrimonio, y San Gregorio, uno de los pueblos originarios más organizados, pero con una fuerza colectiva popular muy fuerte, recibieron muchísimo ayuda, pero también fueron muy lastimados de lo que sucedió. Cuéntanos qué pasó allí en San Gregorio y cómo llegas ahí a hacer tu trabajo de investigación. Sí, en estricto en la parte inmediata al sismo, yo no participé, sino participó un profesor con el que estaba haciendo, ahora sí que por muchos años, mancuerna en trabajos de diseño y de investigación, sobre todo en docencia. Duramos como 10 años trabajando juntos, donde esa maqueta de la que decías, Manuel Lerín, que venía y regresaba cada rato, se iba, pues con él trabajé toda esa parte. Sobre todo en la hoy alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, casualmente en ese año yo estaba de sabático y él entró a trabajar motivo del sismo, y habíamos acordado que en cuanto yo regresaba él se iba de sabático. Entonces me dejó la estafeta, pero lo que él avanzó en ese momento fue justo entrar en contacto estrecho con la comunidad. Le demandaban una serie de proyectos, sobre todo de vivienda, porque fue lo que más les afectó en términos de daños a sus construcciones. Y en paralelo él mismo detectó algunos proyectos importantes que había que desarrollar allá, y bueno, los acompañó pues básicamente a estos alumnos durante un trimestre, ¿no? Y en el momento que yo regreso los tomo y empiezo a ver que efectivamente habían avanzado mucho, porque el método
de trabajo y de Está muy investigación. armado. Ajá. Lo tenía muy afinado este profesor Manuel Herín y dije, no, pues perfecto, no hay ningún problema, más bien retomo lo que ya tiene y empecé a, pues, a reflexionar sobre no solo atender los proyectos que tenían que ver de solución inmediata, que ya algo ya habían avanzado estos alumnos, ¿no? Sino que dije, bueno, vamos a tratar de tomarle un poquito de distancia a la problemática que ocurre allí, sobre todo porque habría que resolver un problema de qué hacer con las fallas que había geológica que abrió una parte del poblado, bueno, incluso varias grietas en el suelo, y había el reto de lo que algunos compañeros de la misma carrera decían, es que no es posible que vuelvan a ocupar con vivienda en estos lugares donde se abrió la tierra, ¿no? En la vía del hecho, pues con las ayudas que hubo en aquel entonces, pues no les importó y volvieron a construir donde ya estaban, ¿no? Y con el tiempo, pues ya no existen las grietas, todos esos fallas que habían existido, las taparon, entonces parece como que no pasó nada, ¿no? Pero el lugar Sigue tiene estando vulnerabilidad, ahí. ¿no? Entonces una de mis preocupaciones era esa, si no ponemos advertencias de que mediante un plan o programa de mejoramiento integral para la zona, que desde el propio proyecto de diseño pudiera establecer una especie como de barreras de protección, que le llamamos en aquel entonces unos corredores verdes, para como el equivalente a los camellones, mantener ese cinturón por donde viajaba la grieta y pretexto para poder reordenar un poco el uso del suelo y hacer proyectos, ¿no? En la vía del hecho, pues no fue tan sencillo hacerlo así, pero por lo menos que a nivel de plano se mantuviera como parte de la memoria por donde pasaba la grieta y aprovechar algunos tenerla presente. Es Exacto. que el que la cierres pareciera después de tiempo que ya no hay riesgo. Entonces, pues había zonas, bueno, sigue habiendo, donde pues no necesariamente se volvió a construir vivienda, o ya eran baldíos, o efectivamente algunos de plano ya ni se quedaron a vivir allí, algunos se fueron a la ladera del cerro, y pero dejando esos lotes baldíos, decíamos, bueno, entonces hagamos algo que le llaman acupuntura urbana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que haces una intervención cuidadosa, lote por lote, ¿no? Haciendo proyectos puntuales, ¿no? Más o menos como ir surciendo, ¿no? Sí. Ese tramo. ¿Que algo se rompió, se cayó? ¿Qué fue? El micrófono. Ay, pero bueno, espero que sí Sí, entonces, como ir surciendo esos pedacitos con proyectos muy puntuales, ¿no? Que pudieran ser como faros de vigilancia o de protección, y si cuando fuese posible, bajo la lógica de ese corredor verde, convertirlo en parques y jardines, un sistema de plazas, parques, jardines, que mediante proyectos chiquitos que le llamamos folies, locuras en francés, tomando de la idea de un proyecto de un arquitecto que intervino en un parque que se llama Parque La Villette en París. Entonces hizo precisamente una serie de escultoarquitecturas que ordenaban todo un parque y que colocadas estratégicamente en una trama, en los nodos de esa red, colocar algunas locuras, ¿no? Entonces, dentro del orden y el desorden, lo que ordenaba eran las folies, ¿no? Te anunciaban la entrada al parque, o la entrada a un edificio, o había un lugar hasta donde pudiera haber un reloj o un juego infantil, o hasta un puesto de hamburguesas, ¿no? Oye, está padre la metodología y ese proyecto, pero ¿es fácil hacer algo así y proyectarlo en Xochimilco con la comunidad de San Gregorio, que tiene están como muy organizados, e intervenir en la comunidad? No sé qué tan fácil te resulta. Pues, ¿Cómo lo hiciste? Porque pues sí. luego la gente piensa, ay, voy a Xochimilco y hago un proyecto. Ajá. Hay que conocer que Xochimilco tiene particularidades para entrar a la comunidad, ¿no?
Sí, pues aquí era un poco jugar con la complejidad de lo que implica mantener la identidad, la tradición, la cultura del lugar y a la vez apostarle al cambio, a lo nuevo. Sí. Y en esa misma lógica decir, bueno, en tanto que locuras, cómo combinar lo moderno con lo antiguo, ¿sí? Y pretexto una arquitectura que podía empezar con una especie de puesto de quesadillas o de tlacoyos que se suelen vender mucho por allá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la fórmula aquí? Es decir, en lugar de apostarle a proyectos muy grandes, pueden ser proyectos muy sencillos, muy modestos, que sirvan de apoyo a la economía local, pero que al mismo tiempo resuelvan problemas específicos dependiendo del lote o de la manzana donde se ubiquen, ¿no? Entonces, aquí era cómo combinar un concepto, una idea de parque lineal o corredor verde, pero que al mismo tiempo estructurara y ordenara el territorio en esa lógica, ¿no? Entonces, ¿qué problemas se tienen o tuvimos en ese momento? Obviamente el proceso fue largo, porque de inmediato pues, lo que hicimos fue resolver sus proyectos específicos de vivienda o algún proyecto que querían de un panteón o de un posible museo de sitio, porque incluso al cronista del poblado pues también se le cayó su casa y dijo, bueno, fue una devastación tremenda. Sí, entonces, pues era pretexto para pensar en otro tipo de proyectos. Entonces, esta idea de las Folis era justo más preocupados primero por esta idea de hacer esos como faros de vigilancia o de protección, ya que no se podía mantener todo eso como libre para que efectivamente nadie lo ocupara. Bueno, por lo menos que esos lugares fueran lugares de capacitación o de educación ambiental y de vigilancia para que no se siga ocupando esos terrenos, en fin. Entonces, por eso trabajamos de manera simultánea, pues lo que como escenario ideal se tendría que trabajar para la zona y atendiendo lo que ellos de momento solicitaban, ¿no? El problema es que en ese momento también, poco después, la universidad entró en una huelga muy larga. Ay, sí. Y ya no era tan fácil mantener el trabajo directo con la comunidad por lo mismo. Y luego nos ocurrió lo de la famosa pandemia del COVID y eso también nos mantuvo trabajando a distancia. Entonces el contacto que tuvimos de inicio con la gente pues implicó un repliegue y tuve que trabajar varias generaciones con ese mismo tema, pero siempre todo en términos hipotéticos, bajo la lógica de que la propuesta de inicio ya detectada es, ellos no pueden avanzar si no tienen programas de escala de nivel de mejoramiento barrial. ¿Ese es un procedimiento de gestión? De gestión, porque tú puedes tener un proyecto específico, como lo pidieron, ¿no? Un proyecto de una vivienda o proyecto de un museo o de un panteón, pero empieza y termina con la solución de la demanda, pero no hay manera de avanzar en más cosas si no es porque surge una nueva demanda y lo desarrollas, ¿no? Entonces, eso es como muy aleatorio y muy sin planeación, ¿no? Y entonces yo lo que decía es que lo que estructura y ordena es un proyecto de nivel rural, urbano, arquitectónico, equivalente al del parque de la Villette, que como te digo, ¿no? Que era una zona de tiraderos de basura y una antigua fábrica con algunos edificios del siglo XIX. Entonces ese terreno lo convirtieron en un parque conmemorativo del segundo centenario de la Revolución Francesa. Entonces era un cambio total, ¿no? Entonces yo digo, como hipótesis, algo semejante tendría que ocurrir en esta zona, sobre todo si está considerada patrimonio de la humanidad, área natural protegida, y además por la FAO como una forma de protección de los cultivos por la vía de las chinampas, en fin. Entonces está sobre reglamentada este lugar o sobre valorada o protegida. Tiene muchas condicionantes. Exacto, ¿no? Entonces,
no hay manera de resolver esas condicionantes si no es por un programa Claro. de ordenamiento, un ¿Y si plan. lo aceptan? Justo es parte de lo que también en este año ocurrió en finales del 2022, ¿no? Se presentó a discusión un plan de desarrollo, general de desarrollo para la ciudad y un plan de ordenamiento territorial también para la ciudad, donde esas propuestas que fueron creadas por un instituto que le llaman de planeación democrática y prospectiva, tenía el compromiso de que durante esta gestión sometiera a consulta esas propuestas, ¿no? Pero la forma tradicional de la planeación, que le llaman planeación normativa, y a veces hasta estratégica, no toma necesariamente en cuenta la opinión de las comunidades, ¿no? Sí. Y entonces, pero al mismo tiempo lo que respalda a ese instituto es una nueva constitución para la Ciudad de México que se aprobó en el 2017. Sí. Y la paradoja es que desde la propia ley que mandata la creación de este instituto y sus planes y programas, también le da un valor muy relevante a los pueblos y barrios originarios. Sí. ¿Sí? Y entonces los protege también que sí o sí tienen que ser consultados. Exactamente. Pero a la vez, que es lo que yo me apoyo también, exige que ellos mismos puedan hacer planes y programas, cosa que en ningún momento se les ha tomado en cuenta, y de ahí la dificultad de que ese instituto, aunque tiene ese mandato, a la hora de que le dicen, ¿sabes qué? Que tienes que consultar a 1815 colonias, pues no hay manera. Es que hay que generar una metodología, exacto, un proceso de trabajo, y bueno, aquí en la UAM Xochimilco hay como mucha experiencia en eso, y tú lo que hiciste en la zona urbana de la Cuauhtémoc no tiene nada que ver con Xochimilco, con un barrio originario. Ajá. Pero entraste con esa metodología y empezaste a trabajar ¿con quién? ¿Tú solito? ¿O? Pues estuve ya después con otros profesores, como que la coordinación de la carrera decidió separarnos por demandas de grupos y por hacer más eficiente académicamente a los grupos. Entonces, bueno, en lugar de tener un grupo muy bien atendido, mejor lo divido, y ahora son dos buenos grupos, digamos, con la misma metodología. Pero justo esa metodología que tú mencionas era siempre pensada, por eso hemos hecho de estas maquetas, que son hechas escala 1 a 500, ¿sí? Y que para hablar de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es el proyecto ese que hemos comentado y que trabajé con el arquitecto Manuel Lerín, pues tenía más de 100 bastidores de 1.22 por 1.22, ¿no? O sea, se armaba como un súper rompecabezas, ¿no? Sí. Y entonces esa metodología era para que mediante la análisis y discusión con la comunidad poder discutir las propuestas, ¿no? Y como son modelos de simulación, o sea, pues esa propuesta está allí, pero se puede cambiar y usted dígame si está de acuerdo o no. En fin, esa era la idea de hacer planeación participativa, que es un poco a lo que voy, ¿no? O sea, está siempre pensada para que se tome la opinión de la comunidad y que en el momento que se presenta ante los grupos de colonos organizados puedan analizar y discutir las propuestas. Claro. Y mediante ese procedimiento académico 100% es poder atender entre lo que ellos quieren y lo que nosotros les sugerimos, hacer la propuesta ya real y definitiva, ¿no? Sí, oye, y bueno, obvio, esto se trabaja con los alumnos, se vacía en los trimestres de formación de planeación y de arquitectura. ¿Tienes algunas imágenes, me parece, que nos ibas a mostrar? Sí, de hecho, si quieren la van pasando, los proyectos aparecen casi hacia el final, ¿no? La primera parte es justo el tema que tiene que ver con el marco general de la planeación y por qué se vuelven importantes los barrios mediante la lógica de la planeación. Esta parte introductoria quiere hablar de que efectivamente hay un mandato de que se les tome en cuenta a los barrios y pueblos originarios y que desde el propio ley
condiciona a que la opinión de ellos, en caso de que se les tome en cuenta, sea hasta el último, ¿no? Sea hasta el último. O sea, ese es un problema de metodología que no se resuelve, porque si siempre va a ser, como tradicionalmente ha sido, de lo general a lo particular, o de arriba a abajo, ¿no? Obviamente cuando llega a tocar, como ocurrió a finales del año pasado, a los directamente involucrados, a los habitantes de los barrios y los pueblos originarios, pues brincan. ¿Por qué? Porque el proceso debe ser de ida y vuelta todo el tiempo. Todo el tiempo, no vaciar recursos, sino consultarlos es una construcción al final. Todo el tiempo. Sí, y entonces, como es una metodología mucho más tardada y además que tiene que correr simultáneamente, porque dicen, el propio plan y programa decían, los barrios y pueblos originarios en 10 años, más de 150 pueblos, ya deben de tener su propio plan o programa parcial de mejoramiento, pero sacar 150 programas en 10 años, hasta que terminas de hacer el general, pues entonces nos tardamos los 10 años para que se apruebe, ¿no? Y no se hace nada. Y no se hace nada, y la gente está viviendo la realidad. Exacto, entonces cuando actúas de manera simultánea, pues ¿qué quiere decir? Que a la vez que estás analizando y discutiendo propuestas, algunas ya hasta las puedes hacer de inmediato y no necesitas esperar a que se apruebe el plan, porque ya hay un acuerdo de que por ahí hay que caminar, ¿no? Si se vuelve norma, eso ya te regula todo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de tener tu propio programa. Pero cuando no ocurre, pues entonces termina de apagafuegos el asunto, como pasó en el sismo. Tiene que haber una inundación o un sismo o un problema. Para que se observe la situación. Y se atienda. Cuando tú lo tienes ya regulado, pues entonces, pues ya por lo pronto y por lo menos dices, no importa quién esté como alcalde en turno, nosotros ya sabemos qué va primero y qué va después, y no importa quién llegue, nosotros ya sabemos qué pedirle y por qué, ¿no? Claro. Y entonces es ponerle un orden. Es por eso tantos conflictos que ha habido últimamente de que quiere intervenir la alcaldía, por ejemplo, y paran las calles porque dicen, a ver, esto no nos lo consultaste, no está en nuestro proyecto, pero ¿y cómo se puede atender eso? Pues es justo con una metodología adecuada de planeación, ¿no? Porque si decimos planeación participativa, es planeación participativa. Tienes que hacer que participe la gente, pero además es no solo los pobladores que son prioritarios en este caso. Los administradores de los recursos y los... Exacto, entonces eso se llama de participación múltiple, ¿sí? Entonces todos los agentes, sector público, social, privado, tienen que estar involucrados, incluso el académico y el profesional. Entonces cada quien tiene su propia opinión, ¿no? Pero en el momento de lograr acuerdos entre esas 5 perspectivas, ¿no? Pues obviamente ya es cuando se vuelve factible la solución. Entonces por eso se vuelve mucho más tardado, pero al mismo tiempo... con mejores resultados. Entonces es de método, porque justo de mi tesis de doctorado, ¿no? Pues yo avancé en entender que no es sobre la lógica de un barrio en particular como resuelves el asunto, porque si no te enfrentas a lo que ya estado sucediendo, ¿no? Dices, este Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva decía, pues sí voy a poner a consulta a los 1815 colonias y barrios de la ciudad, cuando acabas imposible verlos y además lo tienes que sacar en 6 meses. Pues no, el secreto, ese es, creo yo, mi aporte, es cómo ver problemas de barrios que tengan semejanza entre unos y otros, ¿no? Ya sea porque su origen histórico es semejante, o porque en el proceso de desarrollo están de tal grado tan semejantes que se les puede atender por sistemas de barrios, conjuntos de barrios. Entonces, ya cuando los agrupas, pues ya no fueron 1800, ya son... Entonces, empata con esta idea de que si coincides con que son barrios originarios, bueno, y además están en la zona sur
donde estaban en la ladera del lago Del de lago, Xochimilco o de el suelo Texcoco. es fértil y es Y entonces suave. hay condiciones semejantes por ser zona chinampera, ejidal, etcétera. Entonces eso hace que ya el tratamiento ya es distinto a las del centro, ¿no? Claro. Que ya está tan hiperurbanizado que ahí te estás peleando por, aunque sea un Sí, árbol, sí. porque ya está a punto de desaparecer toda la Ajá. vegetación, ¿no? Entonces, Sí. por eso la idea de las azoteas verdes o los muros verdes, para recuperar lo verde de lo ya Sí. desaparecido. Pero acá al contrario, como ya decíamos, en la zona de Xochimilco, de la cuenca de Xochimilco, es defender sí o sí, como lo suelo que de hay. conservación, como área natural protegida, pero a la vez patrimonio histórico, la humanidad, dices, Sí, tiene mil ¿para qué condiciones. pensarle dos Sí, veces? sí. O le haces algo ahí y lo ordenas como se debe, Es un o ordenamiento. o no Ajá. vas a ningún lado, ¿no? Oye, ¿y qué has hecho con los alumnos? Si le avanzan a la Sí, presentación para pasamos que más se vea, diapositivas para encontrar. porque se quedaron en las primeras, ¿no? Sí, de hecho un chico que hizo conmigo el servicio social sobre Xochimilco, Ajá. estuvo de alumno contigo. Ah, mira, sí, entonces te En su pudo haber último año, platicado. sí. Entonces, bueno, ahí se va viendo, digamos, parte de los análisis que vamos viendo y cuál es la lógica del ordenamiento territorial que este Instituto de Planeación Democrática fue anunciando y que como diagnóstico, justo decía, los niveles más de mayor pobreza coincide precisamente en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Entonces, ya no solo es por una razón Sí. cultural o ecológica, sino hasta por el punto de vista social y abandono económico, social, ¿no? de pobreza, y era una de las premisas de de este instituto, atender la pobreza como prioritaria. Entonces, bueno, como si el diagnóstico está bien, ¿por qué no No ha habido actúan en nada. consecuencia, no? Y años, ¿eh? Pues sí. Porque además ya ves que Xochimilco nombrado en 87 patrimonio. Ajá. Hay una frase que yo digo cada que puedo porque cuando apenas empecé a trabajar en Xochimilco en el 95, trabajando con los chinamperos, una pregunta que le hice muy inocente, ¿y se han visto beneficiados con este plan de rescate ecológico de Xochimilco? Y me dice, pues yo les comentaría, mejor no me hubieran visto, compadre. Porque a la hora de que nos ven como patrimonio se volvió como un botín de construcción, subió la plusvalía de algunas colonias, tuvieron que abandonar los sitios por los servicios urbanos que se metieron. Dice, y lo que no hemos tenido es una mejora en las condiciones de la Chinampa, que es lo que se declaró patrimonio. Claro. No se han rescatado los edificios arquitectónicos, que es lo que se declaró patrimonio. Y nuestra estructura social se ha visto mermada por estas condicionantes de te doy dinero si ya no vas a cultivar, lo expropio y entonces se convierte en patrimonio, pero tú te doy un terreno en una colonia y urbanizas. O sea, se volvió un gran conflicto. Cosas que han estado estudiadas por Betty Canaval, por ejemplo, doctora acá de Ciencias Sociales, sobre cómo se reconfiguró con esto. Y entonces pasan los años y se declara patrimonio, pero no hay más que declaratorias, pero no logra haber un avance social en mejoría de la comunidad. Es terrible. Sí, que justo esa es la otra parte de la manera de entender los barrios o los sistemas de barrios. Si tú desde la ley, desde la Constitución, te están reconociendo tu posibilidad de autonomía o de autogestión para poder hasta crear tu propio plan y programa de ordenamiento, entonces lo que hay que ya están teóricamente empoderados, como ahora se estila hablar, decir, ¿no? Ese empoderamiento no lo han ejercido porque no tienen el apoyo para poderlo hacer, ¿no? Porque entonces esta defensa de la Chinampa es mi programa, mi plan exige recursos para que vía la cooperativa de Chinampas, ¿no? Me permita producir óptimamente. Entonces es autogestión económica, social, política, cultural, que me permita fortalecer la identidad de la comunidad, ¿no? Y para eso la academia sabe de diferentes factores para apoyar. Exacto, entonces
Entonces ese potencial que tenemos como universidad nos hace que potencialmente podamos intervenir echando mano de la experiencia de muchos profesores de aquí que conocen muy bien ya la zona, la han trabajado, pero justo lo que pone en sintonía todas las investigaciones aisladas es un proyecto común que es un programa de manejo que permita resolver todos estos problemas. ¿Y te has unido con algunos otros maestros de otras disciplinas que puedan ir configurando esto? Pues sobre todo con compañeros de la división, desde luego, ¿no? De planeación, de diseño industrial, pero por ejemplo con la maestra Guadalupe Figueroa de biológicas, ella tiene muchos años ya trabajando allí y es la que nos ha ayudado a ir dándole seguimiento de contacto directo con la gente, pero al mismo tiempo su conocimiento profundo de la cuenca y los problemas del agua, los problemas del lirio, los problemas de, bueno, cualquier cantidad de cosas que ella sabe, ¿no? Que hace que nuestra propuesta no solo sea urbano, arquitectónica o de planeación, ¿no? Ambiental. Sino que atienda la parte ambiental, y eso nos habla de que nuestro modelo, si lo vemos vinculado con gente, como tú dices, de compañeros de sociales, nos habla de que podemos ya formular una serie de propuestas de forma inter, multi, transdisciplinarias, ¿no? Que ayudándonos unos a los otros, justo se resuelva, sobre todo porque este enfoque multidisciplinario o interdisciplinario ayuda a que seamos más sensibles y entrar en contacto precisamente con la gente a la hora de hacer diseño o planeación participativa, ser lo suficientemente sensibles para captar las demandas reales, sus intenciones reales, y ofrecerles alternativas integrales, ¿no? Que tengan, a eso le llamo abordar el tema desde el punto de vista de la sustentabilidad integral, lo cual tiene que ver con esta visión múltiple de abordar los temas. A ver, busquemos esas fotos que nos dice el doctor Lee. Y bueno, invito a quienes nos están siguiendo en Facebook que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, estoy revisando el chat para que se la podamos hacer llegar y que armemos una charla. Sí, ahí ya están mayor. Apareciendo ya algunos de los proyectos, a ver. Y las propuestas que se han ido generando por varias generaciones de mis alumnos, ¿no? Entonces, ahí esta es una de las maquetas, una digital como esta, la anterior es en físico, ¿no? Y van mostrando proyectos específicos de un museo, de unos baños húmedos, cómo intervenir un embarcadero, o hacer todo un parque que termine marcando el acceso al puente de Urrutia, que es un referente importante para el canal de Apatlaco, y que ese acceso justo es bajo el concepto de un proyecto de ecoturismo, hacer propuestas de intervención. Ahí aparecen algunas propuestas de mercados, de tianguis, ecotianguis le llamamos, ¿no? O problemas ya de solución de problemas de la contaminación del agua o de el tema de la plaga con el lirio acuático. Un compañero del posgrado trabajó una alternativa con el lirio, ¿no? Para convertirlo en fibra, en polvo, y a partir de ahí hacer artesanías o tejidos, bioplásticos. Su idea era incluso avanzar hacia paneles que pudieran hacer tipo madera para hacer muebles, hacer como tabiques para construir vivienda. Hace mucho tiempo estuvo trabajando Josefina Reséndiz en esto, ya no sé en qué paró, pero mucho tiempo estuvo tratando de hacer algo con el lirio. Igual en Guamistapalapa está el doctor Favela, que está proponiendo la producción de biocombustible con el lirio acuático. Hay mil posibilidades, pero se requiere el ingenio y la investigación está, como los recursos y esta cosa que hablas de lo participativo, ¿no? Es fundamental. Y conciliar intereses de distintos grupos, como este profesor de Iztapalapa, ¿no? Que dices, porque sí, mis alumnos lo consultaron e hicieron un proyecto ya atendiendo, a partir de su proyecto de biogás, ya está una propuesta de un edificio
Y uno de los representantes de allá, Félix, no sé si lo conozcas. Félix Venancio, sí, Venancio. Una figura fundamental para entrar en la comunidad de San Gregorio. Sí, es uno de justo los más activos. Sí, entonces cuando le presentamos estas propuestas a él se fue feliz porque sí, claro. ya era una cosa que ya vio como más aterrizada y ya hasta está pensando en hacer este proyecto de biogás en uno de sus Y seguro terrenos. lo va a hacer porque es muy movido y es un líder nato, pero además se lo gana porque trabaja muchísimo, pero además difunde todo el tiempo lo que está pasando en San Gregorio. Ajá, ¿no? Es un vínculo fundamental. Oye, una pregunta, ¿y qué sienten los alumnos? En este caso, este alumno que estuvo conmigo, que se llama Daniel Miranda, un brillantísimo chavo, que es poblador de Xochimilco. Pero cuando no lo son, me imagino que descubren algo que no se imaginaban que existía en la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Cómo viven esta experiencia de ir a la zona de San Gregorio y de tratar con la gente? ¿Qué te comparten los alumnos? No, pues sí van de sorpresa en sorpresa porque es irse a un mundo totalmente aparte, desconocido para ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo ir dándose cuenta que muchos de los problemas que ya tenemos detectados cuando los viven de cerca, terminan por entenderlos y al mismo tiempo por comprometerse con el trabajo, ¿no? Entonces ya no es necesario estar diciéndoles, esa es tu obligación, tienes que hacer la tarea porque sí o sí, si no, ya sabes, ¿no? Sí. Sino acá, no, al contrario, ya es una inquietud, se vuelve una inquietud natural, exacto, ya se vuelve personal. Claro. Y entonces, por ejemplo, hacer visitas al lugar, yo ya no necesito mandarlos, ellos dicen queremos ir porque nos falta información, ¿no? Entonces, el paso que sigue para hacer esto que te digo de diseño participativo, planeación participativa, es ya ir por sectores, ¿no? Porque te decía sector público, social, privado, académico, profesional, pero el social es comerciantes, ¿no? Los que están dedicados al manejo de las trajineras o de los cultivos por especies, ¿cómo no? O si hay los interesados en el tema del lirio, como ya dijimos, o con el tema de los ajolotes o de las ranas. Entonces ya no es una plenaria donde platicamos con todos, ¿no? No. Sino hay que hablar con los ejidatarios. Exacto, ¿no? Con los que hacen las trajineras o las canoas. O sea, es un trabajo fino que solo a la escala de barrio lo resuelves, porque dices, si por lo menos los que viven en este barrio van a ser beneficiados por tal o cual proyecto y están convencidos de eso, pues ya estás del otro lado, porque ya dices, sí o sí, estos sí quieren hacerlo, ya quieren empezar por tal o cual proyecto, pero porque ya es un acuerdo. Y entonces, si eso para mí es como hacerlo como una bolita de nieve, ¿no? No, pues como ya se construye esto, aunque sea con los pocos recursos que también me lo preguntabas, ¿no? Pues la idea es hacer proyectos progresivos. Empiezan con un proyecto chiquito, por eso hablo de folies, ¿no? Porque son arquitecturas, te resuelven problema arquitectónico, funcional, pero tienen un lenguaje formal de diseño que te habla de que hay algo nuevo allí, que se vuelve atractivo y que se vuelve ya un referente del lugar, ¿no? Es decir, es que ya nos está anunciando que están ocurriendo cosas distintas y que si se hacen pocas o muchas, ya la hicimos, ¿no? Claro. Y así uno de los proyectos que yo digo que si logramos tener ya una reunión con los directamente interesados de que se haga una puerta de acceso al puente de Urrutia, ¿no? Desde Nuevo León, pues porque hacen ahí como un arco con flores para anunciar que ahí está, ¿no? Pues es un proyecto específico que es el equivalente a una folia, una locura, ¿no? Pero que si se hace bien, se vuelve un referente, atractivo, ¿no? Ajá. Oye, ¿sabes qué se me hace muy lindo? Que en la construcción de tu investigación, bueno, contribuyes con la comunidad, pero en la formación de los estudiantes va más allá de construir algo como arquitecto o de planear una urbe, sino la formación en el tratar a la gente y en entender que tienen que comprender ese microcosmos y luego se van a ir a otra parte en la vida profesional, que es otro microcosmos, y van a llegar a una empresa y es otro microcosmos, algo de lo que se me echó muy bonito
en esta formación a los estudiantes, que algo que hay que entender es a dónde vas, tienes que descubrir cuál es la cultura de ese grupo, claro. ya sea un pueblo originario o una empresa. Y creo que esto que se forma en la universidad, en la UAM Xochimilco con este sistema modular, es algo intangible, sí, que lo vives hasta que lo empiezas a razonar al paso del tiempo. Sí, que está en ¿no? el ADN de nuestros estudiantes, nosotros, ¿no? Porque dices, exacto. es que yo no investigo por investigar o estudio por estudiar. El problema, o más bien lo importante, es resolver problemas, Ajá. ¿no? Y entonces, ya en el campo profesional, ya estás habilitado Ajá. para resolver problemas. Y a veces los contratan por eso. Exacto. Porque pueden ser expertos en cálculo de instalaciones Sí. o de costos o de estructuras, pero no te resuelven problemas, te resuelven el Sí. caso específico de lo que son expertos, ¿no? Acá, nuestros estudiantes egresados, si alguna cualidad tienen es esa, ¿no? Sí. O sea, si no hay manera de resolverlo, yo lo investigo, pero lo resuelvo, ¿no? Sí. Entonces, ya saber hacerlo así, eso sí es valioso, importante. Entonces, acá también trato yo de que eso que aprenden desde el TID, ¿no? Les digo, hasta se los advierto, que ya están entrando al segundo TID y cuarto o tercero TD, porque aquí quiero que hagamos un ejercicio de integración multidisciplinaria y que aprendan a resolver problemas reales, ¿no? Y que sean capaces de generar su propio empleo, ¿sí? En lugar de que yo vaya y toque la puerta de atrás de cualquier empresa a ver si me contratan, no, yo entro por delante. Exacto. ¿no? Con Y propuestas. con Además ya propuestas. observé. Exacto. Lo que está Entonces, sucediendo. de la nada, eso es también lo que terminan aprendiendo en el trabajo que hacemos, es que de la nada surgen proyectos que gracias a la imaginación, la creatividad, pero también la investigación que se realiza, dicen, es que este proyecto no lo puedo ver por catálogo, no existe, este es un proyecto específico que es de este lugar y no de otro lado. Sí, esta ¿no? famosa frase de la realidad está a la vuelta de la esquina, pareciera que es algo muy sencillo, pero una vez que te lo inoculan en el sistema modular, esto está en el ADN, o sea, se empieza a construir una manera de pensar que a mí se me hace valiosísima y que muchas veces no se comprende mientras lo están haciendo, hasta que ya están fuera de la universidad. A lo mejor no supieron mucho 25,000 ejercicios de construcción de instalaciones, pero cuando se presente la necesidad van a ver cómo la resuelven, porque se resuelve, ¿no? Y eso pues es algo muy lindo por parte de los profesores de esta universidad y de este vínculo profesor-investigador, porque siempre está vinculándose este proceso de investigar, construir conocimiento, compartirlo y ver cómo está funcionando con algo tangible, que es la gente. Eso es muy plausible. Y por más complicado que parezca, porque el conocimiento científico a veces te muestra una realidad muy cruda, ¿no? Pues la ventaja que tenemos, por lo menos en el diseño, es que acudimos al pensamiento creativo, al emocional, no al sensible, ¿no? Y eso hace que ante lo complicado que parezca, ¿no? Podemos tratar de hacer poesía, ¿no? O de hacer algo que signifique algo importante, que exprese cosas donde yo me pueda identificar con lo que se está haciendo, que me lo pueda apropiar, ¿no? Y ahí es donde esa parte no hay quien te la resuelva, sino es justo con el contacto con la gente, pero a la vez con tu habilidad para resolver eso. Por eso me encanta el nombre de nuestra división, Ciencias y Artes para el Diseño. No es ponerle nombre nada más porque sí, sino me valgo de la ciencia, tomo el diseño, el arte, que es esta parte sensible, creativa, las uno para eso que va a suceder, que no sabemos qué va a suceder, pero tenemos metodología para que algo suceda. Claro. Pero validándonos de estos dos. A mí me encanta el nombre de Ciencias y Artes para el Diseño, porque cuando lo entendí, después de algún tiempo de haber estudiado y trabajado ahí, dije, wow, tiene mucho sentido. Sí, porque te equilibra. No es ciencia, no es arte, es eso que surge.
Y es propio de cualquier ser humano tener esas dos Ajá, dimensiones, ¿no? ajá. Hasta en el cerebro también, ¿no? Exacto. Ocurre, ¿no? Entonces, cuando te cargas de un lado o del otro, no terminas por resolver Exacto. las cosas de manera óptima y Sí, en cambio, adecuada, ¿no? ese puentecito que hay entre esos dos hemisferios es el diseño. Es ese, Sí, sí, es sí. esa unión que es maravillosa. Pues estamos a punto de terminar. Ah, Lupita Figueroa nos dice, hola Lupita Figueroa, maestra del Departamento del Hombre y su Ambiente, querida amiga de las uniones por Xochimilco. Dice, buenas tardes. Agradezco a CCZ y al doctor Lee estos temas, considerando la necesidad del trabajo transdisciplinario, es decir, la reunión de diferentes saberes para resolver problemas concretos de la realidad, involucrando los diferentes actores sociales. De hecho, me la encontré la semana pasada con su grupo y me dice, ya nos vamos a Xochimilco, ¿te vas? Vamos a la Chinampa. Yo encantada de ir, pero ahorita estoy en otra cosa, pero Lupita tiene un pendiente de platicarnos qué ha estado haciendo en Xochimilco, Sí, sí, pero sí. siempre anda en las chinampas, entonces luego no, y en el laboratorio, pero bueno, ya la veremos. Arturo Padilla está viendo el video, Viviana, hay otras personas más, pero no se atreven a hacernos preguntas ni comentarios, pero están ahí atentos y sobre todo queda el testimonio de lo que estás haciendo desde el 2017 en Xochimilco, y hay muchos testimonios de tu trabajo anterior. En esta parte urbana, yo fui testiga mucho tiempo de esto y me encantaba ver a la maqueta que va y la maqueta que viene, porque es algo en lo que han contribuido generaciones, ¿no? Y es un trabajo colaborativo. Empieza con unos trimestres, el siguiente completa y el siguiente completa, y son parte de una historia y de un proyecto de mucho tiempo. Y eso, saberse parte de algo, creo que el sentido de pertenencia de algo, es algo que nos enriquece como seres humanos y creo que este proyecto que tú has hecho durante tanto tiempo tiene este sentido también, ¿no? Sí, yo pertenezco a un proyecto amplio. Sí, que es colaborativo, que expresa justo el trabajo comunitario y que ayuda a entender y valorar el trabajo del otro, ¿no? Y cómo ir sumando cada vez más y más para lograr productos que de otra manera no podrían obtenerse, ¿no? Exacto. Ay, José Luis, pues cómo te agradezco esta charla. ¿Qué les quieres decir? Pasemos las fotos para que sigamos viendo antes de que terminemos, aprovechando que nos las compartió. Si nos hacen favor, para ir viendo, pues cómo los mismos chavos, sí, a lo mejor los de regreso, jóvenes y jóvenes y jóvenes, todo el tiempo están construyendo propuestas, proyectos, yendo a la comunidad, platicando con la gente. Es el proyecto de un ajolotario, que también ahí nos asesoraron profesores de biológicas, entre ellas la maestra Guadalupe. Sí. Bueno, ahí termina. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué les dirías a los alumnos de arquitectura cuando entran a la carrera? ¿Qué van a descubrir? No, pues eso, a un universo completo. O sea, entrar a la universidad es entrar a la universalidad del saber, ¿no? Y justo en esta universidad tiene como premisa eso, ¿no? Poder compartir el conocimiento de todos los campos, de las disciplinas del saber, y eso es un elemento valiosísimo que no en todas las universidades ocurre, sobre todo porque aquí ya no están separadas las disciplinas, por eso hablamos de ni siquiera de materias, queremos hablar de apoyos, y entonces podemos encontrarnos con un profesor de cualquier campo de conocimiento y nos lo llevamos al aula para que nos apoye en algún aspecto, ¿no? Pero si seguimos y entienden esto que hemos platicado, de que la premisa es resolver problemas, entonces ya no es una obligación aprender de tal o cual cosa, sino porque quiero resolver el problema, lo consigo por donde sea, ¿no? y el tiempo que duran estudiando aquí es porque pueden echar mano de quien sea, porque la estructura académica lo permite, ¿no? Claro. En otras universidades es ir a tocar la puerta de facultad en facultad, ¿no? Y se ven como compartimientos estancos, ¿no? Acá la estructura te permite
echar mano de quien quieras, ¿no? Incluso entre compañeros pueden ocurrir intercambios con alumnos del posgrado, ¿no? Siendo tú de primer año, ¿no? Sí, yo lo que les diría es aprovechen esa oportunidad. O sea, cuando vienen a la universidad con esto de que no son materias, tienen a veces lo que creen que es tiempo libre, porque solo están en el módulo unas horas, pero todo ese tiempo completo es para estar en la universidad, para toparse. La manera en cómo estamos diseñados como edificios es para que te encuentres a alguien de veterinaria junto a tu aula que es de arquitectura y te encuentras a alguien de primer trimestre o alguien del posgrado para generar una comunidad universitaria que al paso del tiempo va a ser parte de tu familia en el campo profesional y en el campo social. Sí, Entonces, sí, sí. cuando entren a la universidad, de veras, apropiense de ella, consúmanla, vívanla y, bueno, estudien arquitectura o diseño o psicología. Es un deleite poder compartir los diferentes campos de conocimiento. Sí, José sí, Luis, sí. muchísimas gracias. Qué rico No, al que nos hayas contrario. compartido lo de tu trabajo como investigador y como profesor. Y bueno, me despido, no sin antes darle las gracias al equipo de TV UAM que siempre apoya nuestras transmisiones, a la doctora Marta Flores, quien es la coordinadora de Extensión Universitaria, a la doctora Angélica Buendía, nuestra secretaria de unidad, y por supuesto al doctor Javier Soria, quien es el rector de la Unidad Xochimilco, y a todo mi equipo de servicio social, que sin ellos las cosas no serían tan felices, porque son jóvenes que también se forman haciendo y resolviendo problemas de divulgación. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves que tenemos una charla sorpresa. Les aviso, platicaremos con TV UAM, donde nos va a platicar cómo surge este proyecto de TV UAM, hacia dónde va y muchas sorpresas que se están preparando aquí en la Unidad Xochimilco sobre este proyecto de transmisión de televisión. Muchas gracias, buenas tardes. Los espero el jueves a las 2 de la tarde para hablar sobre TV UAM. Buenas tardes, muchas gracias.